Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de café psicoanalítico. Les saluda el doctor Gerardo y el día de ahora nuestro tema es el concepto psicoanalítico del significante, una teoría y un concepto de Lacan. Así que, bueno, iniciemos. En primer lugar hay que distinguir lo que es significante, significación y significado. Significante es la imagen acústica individual que le da la propia persona a esa imagen o a esa palabra. Significación va a ser las metáforas y las metonimias, la palabra vacía del paciente, y significado es lo que encontramos en el diccionario con respecto al concepto social, ¿no? Es decir, por ejemplo, la palabra mamá tiene su significado social, que sería la progenitora, pero ya el significante de cada persona, lo que significa la palabra mamá, la palabra madre, pues va a ser muy diferente en cada una de las personas. Tanto puede ser una buena palabra como una mala palabra, o una palabra traumática, y eso es ese significante que siempre es individual, o en cada persona va a ser diferente. Igual puede ser la palabra universidad, la palabra padre, hermano, familia, etc. Siempre son diferentes significante en cada persona. Aunque sabemos el significado social, pero significa algo diferente o tiene su importancia diferente en cada persona. Bueno, un significante es un elemento del discurso. A fin de cuentas, las palabras que siempre utilizamos son significantes, pero su característica es que estos significantes tanto hay conscientes como inconscientes. En el discurso que estamos utilizando las palabras, tanto va a haber significantes conscientes e inconscientes a la vez, y van unidos. El significante representa al sujeto y también determina al sujeto. Ahorita lo vamos a explicar más ampliamente. También hay que hacer esta observación de que el significante es el equivalente al concepto de pulsión de Freud del aparato psíquico. Lacan se centra en el discurso y dice que el inconsciente se expresa como un discurso. Entonces el inconsciente está en el lenguaje, en el discurso como tal, y por esa razón se puede decir que es el equivalente lingüístico de pulsión, el significante. Igual significante lo vamos a encontrar en el discurso de todas las personas. Un significante es algo que se repite constantemente o que se repite en el discurso o en la vida de las personas, como vemos en El hombre de la rata y El hombre de los lobos, que son los casos de Freud, que les nombra de esta manera porque el significante rata, en El hombre de las ratas aparecía constantemente la palabra rata de una u otra manera. El hombre de los lobos igual, el concepto, el significante de lobo aparecía constantemente en el discurso de este paciente, y por esa razón Freud le llama el hombre de los lobos. Se puede decir que todas las personas tenemos un significante que nos representa y que a la vez nos determina. En este caso, el ejemplo de los pacientes de Freud, bueno, las ratas representan al sujeto y lo determinan, y el lobo o los lobos, el hombre de los lobos, también representa al sujeto y lo determina, ¿no? Entonces podemos buscar en nuestro propio discurso esas palabras, esos significantes que nos representa y nos determina, y siempre va a aparecer estos significantes que siempre se repiten, quizás en nuestro discurso o quizás en nuestra vida cotidiana, ¿no? Encontrarse en el exterior con tal número de tal casa, o de tal persona, o tal nombre de las personas, que se repite constantemente. Eso es ese significante que está apareciendo. No es que la persona se la encuentre, sino que es lo que se fija o es lo que está buscando, al fin de cuentas, tal número, por ejemplo, en su vida y en su discurso. Así que bueno, ahora sí, definiendo el significante, podemos decir que es un hecho repetitivo observable.
puede ser parte de un sueño, un acto fallido no deja de ser un significante, esa palabra que se cambia por otra, esa palabra inconsciente que aparece en el discurso consciente, es ese significante que está ahí presente. Los síntomas, el síntoma también es un significante, un acting out o cualquier acto del inconsciente, ahí vamos a encontrar ese significante o a este significante que como dice aquí, se repite constantemente. Entonces el significante puede ser alguna palabra, algún gesto, un detalle de un poema, de una pintura, de una canción, el nombre de algo o de alguien, o la marca también quizás de algún producto. Pero el significante no solamente va solo, no solamente es la propia palabra. Este significante va unido a otros significantes y el significante existe dentro de una cadena de significantes. No hay significantes solos que aparezcan ahí en el pensamiento o en la vida cotidiana, sino que va unido a otros más. No pueden irse solos, aunque parezca que el acto fallido aparece la palabra, pero esa palabra que aparece como acto fallido, como lapsus, va unido a otras palabras inconscientes o a otros significantes inconscientes. El significante, por lo tanto, va a crear la cadena de significantes, que también esta cadena de significantes va a crear al sujeto del inconsciente, y Lacan también lo nombra como el famoso yo-ye. Acuérdense que hay dos yos con Lacan, el yo-moi y el yo-ye. Cuando hablamos del yo-ye es el sujeto del inconsciente. Entonces el significante que crea el yo-ye, este es el rasgo que se repite, es el también llamado como sinónimo rasgo unario o una identificación regresiva, porque este significante regresa una y otra vez. Podemos decir que la cadena de significantes la tenemos cuando hablamos. A fin de cuentas, el hablar no deja de ser una unión con lo que estamos pensando, y por lo tanto se puede decir que es la misma cadena de significantes habladas y pensadas, y también sentidas al fin de cuentas, ¿no? Los síntomas no deja de ser una expresión del inconsciente, y por lo tanto también la cadena de significantes o los significantes se pueden expresar tanto con palabras como con síntomas, dolores, sufrimientos, etc, etc, ¿no? Cualquier síntoma es una cadena de significantes, por esa razón se puede interpretar. Entonces una cadena de significantes va a ser significante 1, 2, 3, 4, 5, etc, etc, ¿no? Cuando hablamos la cadena de significantes, y que esta cadena, bien sabemos que inicia desde el inconsciente, y todo nuestro cuerpo está unido a esa cadena de significantes, ¿no? Y el propio el hablar de la persona está unido a esa cadena inconsciente de significantes, y por lo tanto a todo el cuerpo, ¿no? Se puede decir que es una gran banda de Moebius, estas cadenas de significantes, pero digamos por esa razón se dice que nos atraviesa el lenguaje, en ese sentido de que el lenguaje está en todo el cuerpo, en el inconsciente y en el discurso consciente al fin de cuentas. El problema de los significantes, digamos una cadena de significantes del hablar y todo, no hay mayor problema. El problema va a ser cuando hay significantes que son contrarios o que no deben de ir unidos, lo voy a poner de esta manera, y que van a producir problemas en la cadena de significantes. Estos significantes, digamos, no es que haya malos significantes o buenos significantes, sino que su unión es lo que lo hace una mala, digamos así, un conflicto, un trauma. Esta unión, este segmento de significantes que van unidos, que no deberían de estar, van a crear el trauma. Por ejemplo, si en esta cadena, estos significantes, por decirlo así, madre y muerte, que vayan unidos, pues van a producir problemas, va a producir un conflicto, o ese va a ser el trauma, ¿no? O decir padre y unido con el significante malo, o maldad, pues también va a producir problemas, ¿no? Un padre,
más el significante asesino, pues por supuesto que ahí va a causar problemas, va a causar un trauma. O por ejemplo decir pareja, significante pareja, más el significante dolor, unidos, y bueno, más el significante sufrimiento. En este caso, esta parte o esta unión de estos significantes que no deben de ir juntos, van juntos por supuesto y van a causar ese trauma en la persona, ese trauma en el discurso, y quizás sea este trauma inconsciente completamente y se manifiesta a través de los síntomas, a través de las repeticiones, a través de los acting o de los acting out, o quizás del pasaje al acto. Estos significantes unidos, que no deben de estar unidos, pero por algún trauma, por alguna situación, algún evento traumático, se unieron y producen la enfermedad en la persona. Es la razón que en terapia, digamos, la cura de este trauma o de estos traumas es el poder separar estos significantes y que estén unidos a otros significantes, ¿no? Digamos, una madre buena sería la unión, digamos, un ejemplo muy sencillo, para quitar ese trauma en la cadena de significantes en esta sección y por lo tanto desaparezcan los síntomas. Tampoco no es así de forma mágica, pues, pero para entender cómo es que se puede cambiar el discurso inconsciente, cómo se puede cambiar la cadena de significante con los pacientes, y eso va a dar la cura por la palabra, la famosa cura por la palabra de Freud, dentro del análisis, ¿no? Igual, pareja, se le quita el significante dolor y también aparece pareja amor, otro significante, pues va a quitar el trauma, va a producir un bienestar a la persona y por lo tanto va a haber la mejoría o va a ser la resolución del trauma. Aunque lo estamos hablando de manera consciente, bueno, esto es lo que hay que encontrar inconscientemente en los pacientes, en el discurso del paciente, o quizás las propias personas, los propios pacientes sepan estas malas uniones de estos significantes contrarios o contradictorios, pero al no poderlos cambiar a otros mejores, continúan con su enfermedad. Así que bueno, este es el significante. Revisen sus significantes, chequenlos también para que vean qué es lo que se repite en su vida, tanto para bien, tanto bueno, como cosas dolorosas o desagradables, para que bueno, ahí puedan identificarlo y cambiarlo, ¿no? Al fin de cuentas, las identificaciones se pueden cambiar, que no sean identificaciones regresivas, sino que sean buenas identificaciones que produzcan placer y no dolor. Así que aquí tienen el concepto lacaniano de el significante. Gracias por su atención. Por favor, si se pueden inscribir, darle like ahí al video y suscribirse a las páginas, a las redes sociales, a YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, ahí en SoundCloud también ahí están los podcasts, y a la página, se pueden visitar la página de unifreud.com o unifreud.com también para que vean las novedades y circulen videos que pueden ayudar a más gente a poder entender a Lacan y poder entender el psicoanálisis también. Muy importante, y conocerse al fin de cuentas también, conocerse a uno mismo también es importante hacerlo. Así que gracias y que tengan un buen día.